Eh, ok, entonces, en el encuentro de hoy, Laura Sabatini, y antes de comenzar, Ara nos va a hacer una síntesis del encuentro pasado, ¿sí? Vamos. Buenas noches, ¿cómo están? El inicio de los encuentros de equipos de este año estuvo asignado por un emergente de apertura que justamente dificultaba la apertura. Dificultades en el acceso a la plataforma porque no se reconocía la palabra encuentro. Desencuentro con el Zoom, desencuentro con lesotres, con los tiempos, con la crisis, tema central de este año. Momentos críticos. ¿Cuáles fueron para algunos musicoterapeutas? En las redes circula la pregunta: ¿cuáles situaciones críticas percibimos los musicoterapeutas? Se abre un abanico de situaciones, instituciones, equipos, en los territorios, en los abordajes. Lucía Carrizo, egresada de la UBA, transitó situaciones críticas en su recorrido de Ramos Mejía hacia Esquel. Experiencia migratoria interesante. Su motivo fue el deseo de no trabajar en el ámbito manicomial y salir de la gran ciudad. Después de su concurso para obtener la residencia en salud pública con diagnóstico comunitario, se puso a caminar el barrio y una comunidad donde no se conocía la musicoterapia. Disputar, confrontar, insistir. Entre los presentes resonaron migraciones e inmigraciones, diversos modos de posicionarse ante lo nuevo, para unos conocido, para otros no. ¿Cómo nos hacemos escuchar los musicoterapeutas? ¿Nos hacemos escuchar? ¿Qué bagaje tiene un musicoterapeuta para hacerse escuchar? La fundamentación y el hacer. ¿Dónde se inserta el musicoterapeuta que migra? ¿En los diferentes territorios físicos? Chubut, Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro, México. Territorios situados, pensados como áreas. Los individuos habitan espacios tatuados por la historia, la cultura. Situación crítica de habitar territorios diferentes a los propios. Aparecen los miedos, precisamente porque lesotres son vistos como el origen del malestar, por el encuentro con lo diferente, que genera, como siempre, temor, ataque, situaciones defensivas. La musicoterapia pasa a ser lo extraño y el musicoterapeuta pasa a ser el extranjero. ¿En qué primera instancia se tiende a expulsar por ese famoso temor a lo desconocido? Territorio en tanto conjunto de instituciones y normas que participan de la construcción social y en la política de gobernabilidad. Invitan a la interacción y suponen un proceso de construcción de significados, espacio habitado de diálogo entre el pasado y el presente que permitirá construir la idea de futuro. Compleja trama simbólica en permanente movimiento, transformación y construcción de subjetividad. El territorio no solo es el espacio que habita el musicoterapeuta, sino la musicoterapia misma. En los territorios, según mi experiencia, se produce una trama a partir de tejer cada quien con sus colores, sus sonidos, sus ritmos. Vamos aprendiendo los nombres históricos con sus significados y vamos entrelazando nuevos nombres que serán el resultado de nuestras interacciones con la cultura. Adelante, Laura. Gracias, Araceli, y gracias a todo el equipo por la invitación. Cuando Caro me convocan, como que no entendía muy bien por qué me convocaban a mí, y decía, bueno, digamos, la verdad que en todos estos días
hasta llegar a hoy, tuve que hacer como hacia atrás un poco el camino desde que llegué aquí y hacerme todas estas preguntas. Escuchaba un poco el intercambio que habían tenido con la colega Carrizo, y la verdad que es súper interesante pensar estas cuestiones que a veces vamos olvidando en el camino un poquito, porque a veces por necesidad y para seguir adelante vamos como dejando atrás. Y es súper interesante ponerse a pensar un poco en esto, porque son grandes aprendizajes que también nos van dando fortalezas. No sé si para ordenar un poco las ideas podemos compartir el Power o Sí, no es sí, posible. vos me vas diciendo cuando paso las páginas. Sí, digamos, solo por un tema para organizar un poco la información. ¿Lo tenés ahí? Ese pasalo nomás. Yo ahora estoy viviendo en Santa Cruz, en la capital que es Río Gallegos, hace 2 años. Me formé en la UBA y luego terminé la licenciatura en El Salvador, y cuando vivía en Buenos Aires, que estuve viviendo 20 años, tanto en mi formación como en mis inicios en la profesión, digamos, atravesé como muchas de nosotras todas las áreas, digamos, hasta que fui encontrando de alguna manera las experiencias en las que más me sentía de alguna manera con ganas de permanecer. Y ahí como fui de alguna manera haciendo el reconto para poder eh, contarles aquí, fueron 10 años ininterrumpidos de ejercicio. Y como para hacer un poquito de, de, de ahí de un balance, sacaba un poquito la cuenta de la cantidad de tiempo que yo le dedicaba a mi trabajo y al viaje, y yo pasaba 10 horas fuera de mi casa trabajando y viajando en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y es lo que le dedicaba yo al ejercicio de la musicoterapia en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Pero después, bueno, durante 3 años tuve un parate por mi licencia de maternidad, y fue coincidente un poco con la pandemia. Y ahí, no tanto ahí, pero ya previamente, al igual que muchos y muchas colegas, había ciertas preguntas que yo me empezaba a hacer que tenían que ver con esto de cierto cansancio, de vericuetos de la disciplina, en tanto algunas cuestiones de las instituciones que tenían que ver con la inserción. Yo me desarrollaba en el área privada en psiquiatría en el último tiempo. Llegué a coordinar un equipo interdisciplinario, y bueno, en realidad, si bien fue una linda experiencia porque tuve realmente muy buenos compañeros y compañeras, también en paralelo tenía que luchar con algunas cuestiones de poder que se ejercía, por supuesto, en la verticalidad de una institución, y de alguna manera también, si bien me fui fortaleciendo con eso, bueno, fue difícil. Escuchaba a Natalia la vez pasada, y si bien no era un hospital en el que yo estaba, resonaba mucho en lo que ella contaba, y eran situaciones difíciles, ¿no? Y bueno, eh, por ahí son cuestiones anecdóticas, pero sí recuerdo que si no contaba con el equipo, realmente hubiese sido muy difícil sortear esas situaciones sola. Y ahí creo que en la formación que tenemos desde, no importa la universidad, ¿no? Pero en la formación que nosotros tenemos en la carrera, esas cosas no están. Bueno, y ahí, pandemia por medio, me replanteé, digamos, hacia dónde ir, cómo volver yo al ejercicio de la musicoterapia, si yo tenía ganas de volver a eso, si tenía ganas de volver a la institución, si tenía ganas de volver al consultorio, qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, porque yo ya, digamos, no contaba con el mismo tiempo, yo ya no contaba con la misma logística, yo ya este,
tenía una hija, o sea, a mi cuidado. Creo que también el tiempo que yo destinaba a mi trabajo para que eso sea de alguna manera rentable, no era posible para mí realizarlo. Y si bien en paralelo, les hago como un paralelo, siempre estuve en nuestra idea como familia irnos de Buenos Aires, no había en lo concreto, no es que por ahí, no sé, es para, bueno, agarro mis cosas y me voy, no sé si es tan sencillo. Ahí vino la propuesta un poco de, de mi pareja, digamos, le hicieron una propuesta laboral y bueno, por ahí creo que como nos pasó a la mayoría de las personas, el momento de la pandemia fue un momento de tanta incertidumbre que yo en eso sí fue bastante crítico para mí, que yo no tenía mucho horizonte desde mi ejercicio. No es que yo me había tomado una licencia, por mi precariedad laboral, que debe ser lo que tiene la mayoría de los colegas, no es que yo tenía una licencia en blanco que me estaban esperando en un lugar para el ejercicio. Entonces, para volver. Entonces, la verdad es que decidí irme, decidí irme y tomar como esta posibilidad que en algún punto siempre hemos sabido desde ASAM. Yo formo parte de ASAM desde el año 2006 y sabemos que hay mucha demanda en el resto del país que tiene que ver con la necesidad de contar con profesionales de la musicoterapia. Y si bien yo no tenía un conocimiento muy acabado de la provincia netamente de Santa Cruz, me puse a investigar. Si querés pasar, Caro. Así que me puse a investigar un poco lo que tenía que ver con Río Gallegos y con Santa Cruz. Ahí ustedes lo pueden leer, digamos, solamente para que sepan sobre la provincia y se orienten un poco con lo que tiene que ver con el contexto. Y me puse a saber un poco sobre qué había de musicoterapia acá, digamos, ¿no? Yo ya conocía la provincia, un poco lo que había contado también la vez pasada la colega, porque había que hacer como un estudio del territorio, ¿no? Un poco también lo que decía recién Araceli. Más allá de que había una propuesta concreta hacia mi pareja de trabajo, yo también decía, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer, digamos? Y me puse a investigar un poco sobre qué recorrido había sobre la musicoterapia acá en Santa Cruz, si querés pasar, Caro. Y eso es un dato que me pidió Caro, un poco, digamos, que les pueda contar qué hay en materia de centros de salud y demás. En todo caso, después podemos volver si lo quieren saber, si querés seguir, y investigar un poco si había musicoterapia, si quiénes estaban aquí en Río Gallegos o en Santa Cruz, y cómo fue esta primera parte, ¿no? Empecé a investigar que si había musicoterapeutas aquí, y en paralelo la adaptación al lugar. Yo ya conocía la ciudad porque mi pareja es de acá, así que de vez en cuando venía de visita, no era tan ajeno para mí el territorio, pero una cosa es venir de visita y otra cosa es venirse a vivir. Así que, pero eh, cuando venía de visita no investigaba lo que tenía que ver con la salud, si había o no había musicoterapeuta. Me lo contaban como una charla de social, pero no investigaba yo en profundidad. Así que empecé a investigar lugares donde podía incluirme o donde podía incluirse la musicoterapia, empecé a hacer un sondeo, me empecé a dar cuenta que había muy poco, que había habido experiencias hacía mucho tiempo, había habido un periodo de latencia muy grande entre algunas experiencias y las que estaban habiendo actualmente. Si quieres pasar, Caro. Y después, de a poco, empecé a tener mis espacios en el consultorio, elegí, digamos, en el área privada, y en paralelo traté de contactarme con todos los musicoterapeutas de la provincia para conocer un poco el recorrido. Y en lo que tiene que ver con, yo por ahí por mi personalidad no le tenía como mucho temor a esto que hablaba Natalia, ¿no? Esto de
presentarme y contar sobre la musicoterapia y decir, hola, ¿qué tal? Bueno, yo, digamos, hacemos esto, este es mi currículum, vengo digamos, a ofrecer la prestación. Sabía que había habido experiencias de musicoterapia, pero que habían quedado en el tiempo, y fue como bien recibida la propuesta. Y la mayoría de la gente decía, uy, vas a tener mucho trabajo, porque lamentablemente hay muy pocos recursos humanos de todas las especialidades acá en Santa Cruz y en la ciudad. Después, digamos, de a poco pasaron 2 años hasta que yo puedo decir que hoy, digamos, tengo digamos, mi organización estable y demás. Y, digamos, para mí el balance es positivo en cuanto al cambio. Hoy me veo en perspectiva, y si bien fue vertiginoso todo el cambio, eh, la verdad es que no me imagino en este momento de mi vida viviendo lo que viví en Buenos Aires ejerciendo la profesión. No lo elijo nuevamente, por las múltiples razones que por ahí, si quieren, las podemos discutir en conjunto, digamos, porque si no suena anecdótico. Acá hay una manera de poder intervenir desde lo comunitario, desde el acercamiento a las personas, desde las formas de incluirse en los equipos, y hay como yo noto, ¿no? Hasta el momento como un respeto más cercano, que por ahí lo da la comunidad más pequeña, ¿no? O la no vertiginosa vida de una ciudad tan grande. Y creo que hay tanta necesidad de tener profesionales de la salud al servicio, que por ahí hay un cuidado más ameno hacia las diferentes profesiones. No creo que haya mucho más, Caro. En todo caso, después eh, me pueden consultar. Eso es un poco a nivel general sobre la actualidad acá, por si les interesa sobre la provincia en general, digamos. Eso es todo, para no extenderme. No sé cuánto hablé. Yo una cosita te quería decir, Lau, es Lucía Carrizo, no Natalia. Perdón, porque teníamos una compañera que se llama Natalia Carrizo, perdón, Lucía. Bueno. Bueno, muy interesante. Seguro que a mí y a quienes estamos participando se nos fueron apareciendo algunas preguntas o algunas resonancias, ¿no? Entonces la idea es abrir ahora a ese diálogo, a esta grupalidad que somos hoy, un grupo pequeño, pero que nos da pie para poder profundizar, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo que pensó, que sintió o que le interpeló? Hay perdón, esto de las preguntas que están en el chat. Ay, no. Yo te las puse solo a vos, las preguntas, para que tal vez lo digas vos. Como me duele mucho el oído, Bueno, prefiero. Gracias. bueno. Patricia ponía en el chat, interesante la elección del área de trabajo, ¿no? ¿Cuándo y cómo sucede eso? Yo me preguntaba también en esta tensión entre la posibilidad y el poder elegir y a veces no poder tanto elegir, ¿no? Como en esta tensión que no busca lugares de trabajo cada vez más amistosos, confiables, etcétera, pero bueno, no siempre se puede.
otra cosa que comentaba Patri, bueno, musicoterapia y maternidad. Esta es una profesión altamente feminizada, así que me parece interesante también eso, cómo cambia la posición, bueno, hago referencia a mí misma, a partir de la maternidad. Cosas que una no está dispuesta a pasar, cosas a las que ya le dice que no, cuando tal vez más joven una accede, ¿no? ¿Querés comentar algo de eso, Lau? Sí, eso no lo dije porque por ahí era como muy anecdótico, pero esas dos cosas son súper importantes. O sea, nosotros pudimos tomar esta decisión porque había algo que nos aseguraba la estabilidad, que era el trabajo del papá de mi hija. Eso por un lado. Y por el otro, yo y digo lamentablemente porque por ahí me hubiese gustado poder pensar y repensar, interpelarme esto antes, pero bueno, se dieron así las cosas. Yo me empecé a dar cuenta a lo que me exponía, y no era que yo lo elegía, sino que por ahí la vida me fue llevando, pero me di cuenta a lo que me exponía cuando empecé a gestar una vida. Y entonces empecé a cuidarme mucho más. Empecé a cuidarme mucho más a lo que me exponía desde lo físico, desde lo psíquico. Y después, como nosotros no teníamos a nadie en Buenos Aires, porque nosotros no nacimos en Buenos Aires, estábamos muy solos. Entonces empezamos a entender que cualquier decisión que nosotros tomáramos, así sea que yo trabajara 10 horas, 20 o 5, nuestra hija iba a estar al cuidado de otra persona. Y ahí, en esto de poder elegir, realmente fue crítico porque esto es una decisión muy personal, pido disculpas, pero yo era capaz de dejar mi carrera con tal de quedarme con mi hija, si tenía que dejarla en manos de otra persona en quien yo no confiara. Porque tener que estar 10 horas fuera de mi casa para poder salir a trabajar y no saber con quién dejaba a mi hija, era una cuestión que a mí se me generaba como un escenario no posible. Y bueno, y después apareció la pandemia, y es como que, y cuando quise volver al trabajo, ahí apareció la pandemia, entonces es como que todo se dio de una manera como muy rara. Entonces sí, yo siempre agradezco mucho esta oportunidad y agradezco mucho que nosotros hemos tenido la posibilidad de elegir. Entonces eso es importante, gracias Caro por haberlo traído, porque no siempre eso es posible. Y sí, reflexionando es esto, por ahí mi hija se llama Catalina, fue Catalina de alguna manera la que me hizo ver un poco esto, ¿no? Yo iba embarazada a trabajar y yo me iba dando cuenta cómo me iba empoderando como persona y como mujer en esto. Yo no me puedo permitir esto, digamos, o sea, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, me maltrataba el jefe, no sé, por decirles un ejemplo. Yo decía, ¿qué le pasa a este señor? Decía yo. Y claro, eran las hormonas que las tenía por acá. Y yo me sentía, pero más grande que Dios en ese momento, porque... Perdóname, Laura, que te interrumpa, pero me parece que no es una anécdota, me parece tan importante lo que estás diciendo. No veo a todos los que estamos acá, porque como dije, hay más personas que no están con la cámara prendida, pero de las que veo, todas somos madres, ¿no? Lucrecia es madre, Patri es madre, Carolina es madre, Araceli es madre, yo soy madre, abuela, bueno. Digo, y me parece tan interesante, ¿no? Lo que puede suceder profundizando también este tema, no porque la maternidad sea un obstáculo, una situación difícil, pero sí un momento crítico a la profesión, ¿no? Porque uno ahí uno toma grandes decisiones y reconoce y se reconoce empoderada en muchas cosas que antes de la maternidad no se sentía empoderada. Entonces, no, yo creo que las hormonas, llámelo como quieran, el embarazo, no importa, no me interesa ese punto, pero digo, ¿qué nos pasa? ¿No? Que necesitamos, por un lado, de situaciones tan importantes como estas para empoderarnos de nuestros derechos, que deberíamos poder empoderarnos
siendo madres o no siendo madres, digo, ¿no? Deberíamos empoderarnos de esos derechos, no permitir que un jefe nos maltrate, no tendría que tener que ver, ¿no? Ahora que estoy embarazada no me maltrate, digo, pero sin embargo nos pasa eso, entonces me parece que está bueno poder reflexionarlo, ¿no? La trampa o el poder que a veces las mujeres caemos sin darnos cuenta, ¿no? Y por otro lado, esto que decís, Laura, tan claro, ¿no? De la responsabilidad que es para la mujer el cuidado de los hijos, con lo cual quedan en nuestras manos, ¿no? Si vamos a dejar o no la profesión en general, porque parece como que tácitamente es la mujer la que tiene que quedarse con los niños. No, pero En en tu realidad, caso, Patri, porque por una cuestión también de que nuestra profesión está precarizada, ¿no? claro, Pero otra cosa también importante me parece a mí, tiene que ver con esto, no sé si alguien por ahí, no los estoy viendo a todos, si por ahí alguien quería hablar, pido disculpas, pero también, más, o sea, yo ahora que no estoy embarazada y que soy una persona más grande, el aprendizaje que esto me quedó y que le digo a las mujeres y a los hombres también más pequeños que yo en edad y en experiencia laboral, hay pequeñas anécdotas que me pasan de nada, cuestiones simples, qué sé yo, no sé, y después de haber pasado todas estas cosas, me siento como con ganas de alojar algunas anécdotas de la vida diaria, qué sé yo, no sé, me pasa esto, resulta que, no sé, tal familia me dijo tal o cual cosa, y les digo, por favor, cuídense, porque recién están arrancando en esta profesión. Si vos seguís descuidándote, de acá a 10 años, a 5 años, vas a querer abandonar la profesión. Entonces, más allá del embarazo, que no importa si eran las hormonas, pero digo, más allá del embarazo, yo aprendí este valor del cuidado propio, que va más allá de ser musicoterapeuta, fonoaudiólogo, no importa, aprendí en esa bisagra, en ese momento crítico, del valor del cuidado propio, de este cuidado propio, del tiempo, y por eso también, digo, podría ser Río Gallegos, Córdoba, no importa, pero esta comunidad más pequeña, que después, digamos, en otro encuentro podríamos hablar de cómo yo siento que mejoré mis intervenciones, este, por la cercanía que tengo a las personas con las que trabajo, pero este cuidado propio que tengo hacia mí y a mi calidad de vida y a mi tiempo, cómo optimicé mi tiempo. Yo en una de las filminas decía cómo yo las 10 horas que pasaba fuera de mi casa para poder trabajar, hoy son 6, ¿no? Por el tiempo que no tengo que viajar, por cómo me organicé, bueno, también por una cuestión de organización familiar, pero cómo yo optimicé mi calidad de vida por vivir en un lugar más pequeño, y si bien tiene otras desventajas, porque las tiene, eh, podemos hablar del clima, de la lejanía, digamos, de un montón de cuestiones, el cuidado propio que yo aprendí de todas esas experiencias que lamentablemente tuve que pasar. No sé si las tenemos que pasar, es una pregunta que me hago. Me parece que no, pero las tuve que pasar. Entonces ahora que estoy un poco más grande y veo a las generaciones que vienen, les digo, cuidado con esto, no te expongas a eso, porque no está bueno. No es necesario que vos tengas que pasar por eso para aprender esto o tal o cosa, ¿no? Como el famoso derecho de piso, no existe el derecho de piso. No, ¿por qué? Es interesante, estás hablando del cuidado propio, del cuidado personal y también profesional. Estás hablando del cuidado en los equipos, me parece también, y el cuidado en el vínculo. Cuando decís la cercanía que podemos tener por vivir en una ciudad pequeña, pero es interesante poder pensar este cuidado en el vínculo en cualquier contexto, ¿no? Tratando de sobrellevar la vorágine de la ciudad grande. ahí levantó la mano primero Lucrecia y después Patri, así que vamos. Sí, bueno, gracias Laura por todo lo que estás compartiendo primero.
te escuchaba, vos decías algo así como que al llegar a esa ciudad y en tu búsqueda inicial de qué había y demás en la ciudad, te encontrabas con algo de cierta aceptación por parte de la comunidad que se vinculaba con cierta necesidad de profesionales de la salud que quizás escasean en los pueblos más chicos, en las provincias que no son Buenos Aires. Y después venías, ¿no?, a esto de el propio cuidado y cómo también esto se vinculaba en cuando la profesión, cuando hay una demanda real, porque hay pocos profesionales, porque justamente se encuentran con la falta y cuando aparece un profesional es mejor recibido, eso te posiciona, ¿no?, rápidamente en otro lugar de mayor cuidado. Bueno, había como más respeto, más cuidado, te querían ahí, ¿no? Te valoraban de otra forma. Y este derecho de piso que decías vos, ¿no?, que estamos mal educados en ese sentido, ¿no? Me parece, porque quizás nuestra disciplina en particular está precarizada, estoy de acuerdo en eso, pero creo que pasa en muchas otras profesiones también, que esos primeros años de experiencia laboral, después de haberte recibido, sos un poco un cordero que, ¿no?, tirado a los lobos, de algún modo, y bueno, es como empezar a, quizás la búsqueda, o me parece la deuda pendiente, esa materia que no sé si está en alguna carrera, ¿no? La de cómo posicionarnos frente, frente a un jefe, frente a una persona que tiene otra autoridad frente a nosotros, y decir, bueno, mi trabajo vale esto, y estas son mis condiciones, fundamentalmente porque aparte, al ser mayormente monotributistas, tenemos ese derecho, más aún, ¿no? Como decir, bueno, vengo con estas condiciones que ya son las que me da ser monotributista. Ok, voy a proponer bajo estas condiciones mis propias condiciones, ¿no? Y bueno, como eso es, creo que sí, una cosa pendiente y que cada uno va haciéndose camino al andar, más o menos como va pudiendo, como va encontrándose, hablando con amigas, colegas, ¿no? Y empatizando en algo que creo que nos pasa un poco en general. Totalmente. Sí, y pensaba también en esto de la elección que planteaban al principio Patri y Caro. También por ahí, si se te dio, si estás por ahí atravesando dentro de esta experiencia, por ahí decías 2 años hace que estás ahí, por ahí Sí. un tiempo más o menos corto, podemos pensar, no sé. Si te encontrás también, al haber poca red de profesionales emparentados a la musicoterapia y trabajando por ahí en instituciones, si sufrís un poco esta falta también, ¿no? En cuanto a la, o cómo llevas esto, digo, para hacer equipo, si hay cierta soledad, si sentís cierta soledad en el trabajo, si hay con estos otros musicoterapeutas con los que te pusiste en contacto cierta cotidianeidad en cuanto al ejercicio profesional concretamente, ya sea desde lo burocrático administrativo como desde el compartir las experiencias y nutrirse mutuamente, bueno, un poco eso. Mira, Lucre, yo lo primero que hice fue preguntar quiénes estaban acá y dónde estaban trabajando, porque nombró una palabra, Araceli, que era el extranjero. Yo dije, no sea cosa que, ¿viste? Bueno, y tenemos una comunidad muy sensible nosotros, entonces, y además acá hay como una cultura, y está re mal eso, para mí es una opinión muy personal, el que viene de Buenos Aires es el que todo lo sabe. Eso no es así tampoco. La hegemonía del saber. Claro, entonces, y aparte, yo estoy intentando mucho que las personas de acá, de la ciudad o de la zona, vean que hay mucha gente trabajando muy bien y que hay muchas cosas de las que se están haciendo acá que también en Buenos Aires se hacen así, ¿no? Hay gente que está trabajando muy bien, en serio, no es que solamente lo de Buenos Aires está bueno,
Entonces, alguien que viene de Buenos Aires viene a decirte, che, acá hay gente que está trabajando bien, no es que solamente en Buenos Aires se trabaja bien. Entonces, cuando yo llegué y me puse en contacto con la gente de aquí, como que me fue costando porque era como medio difícil, y acá es medio de boca en boca, y te dicen, che, ¿sabés quién está acá? Y ahí empezó. Logré contactarme con 2, después encontré 3. Y cuando nos contactamos, pese a que hace 2 años que estoy acá, no nos pudimos encontrar personalmente. No sé por qué. Y de alguna manera yo dije, bueno, al estar en ASAM, a mí siempre estoy en contacto con muchos musicoterapeutas. Entonces, cualquier cosa que yo necesito, pregunto. Estoy todo el tiempo, che, ta, 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 ta. Entonces, no me siento en soledad. Y necesito información, sé dónde buscarla. Hice mis intentos de poder contactarnos, tuvimos una invitación para poder presentar a la provincia en un espacio y no hubo manera, ¿no? Por ahí es una cuestión de territorio, en esto hablando un poco, resonando con las palabras de Araceli. Hay personas que piensan que el sur termina en Bariloche, entonces es como que hay una cuestión de soledad. Esto es muy, muy propio de esta zona, pasa en otros ámbitos, no solamente en esto que estamos hablando ahora. Y esta cuestión de juntarnos y de hacer cosas y demás, cuesta mucho. Yo soy una rompecoco, estoy todo el tiempo mandando al resto a la FON o a la TO, che, juntémonos, cuesta, pero lo hago. Soy una hincha coco. Me parece que es la única manera de trabajar. Y lo mismo hago con los colegas de musicoterapia. Logré encontrar gente en Calafate, logré encontrar gente en Puerto Deseado, logré encontrar gente, soy como una rastrera, sigo rastreando. Pero bueno, ya te digo, no siento esa soledad por pertenecer a un lugar, podría ser cualquier otra asociación, en este caso es ASAM, y porque hace muchos años que hago esto, ¿viste? En el sentido de pertenecer a un lugar donde tenés esta posibilidad de acceder a la información. Pero no pierdo las esperanzas, digamos, y sé que si yo agarro y le digo a Silvina que está en el hospital, che, Silvina, juntemos, no, voy, la busco, o ella me busca y nos vamos a juntar. Digamos, esto es así. Pero también hay tanto trabajo, que no creo que sea una falta de voluntad per se, digamos, tiene que ver con una cuestión de que no nos da el día, la vida, estamos así como muy desencontrados. No siento esa soledad, digamos. Y aparte creo que la tecnología hoy nos ayuda a que si nos queremos formar podamos acceder. No, por suerte no todo está centralizado en Buenos Aires hoy. Digamos, eso me parece que está bueno. Patri. Desmuteo. No, me quedé pensando, me resonó mucho esto que decías, Lali, de a vos te pasó con la maternidad, ¿no? Como que nosotros venimos como en una vorágine en nuestra disciplina desde que nos graduamos de hacer cosas y a veces aceptamos cosas porque tenemos el chip del derecho de piso o de que uno no tiene experiencia, y es como que la vida te da un viandazo en la cabeza en un momento y te obliga a parar y recapitular. En mi caso mi hija tuvo leucemia a los 2 años, ¿no? Entonces, bueno, también fue como la maternidad, tuve que parar y ocuparme los 2 años de tratamiento. Uno de los dos, éramos los dos monotributistas, bueno, trabajaba el papá, estábamos los dos muy presentes, pero había alguien que tenía que estar todo el tiempo al pie de la cama. Entonces, es como que yo pensaba, cómo a veces nos tiene que sacudir la realidad y cómo deberíamos no ser así, ¿no? Por ahí las nuevas generaciones aprender esto que vos decías, de no tener que pasar por situaciones límites para darnos nuestro valor, para ocupar estos lugares. Y me parecía como esto de volver a rearmarse uno y rearmar redes, ¿no? ¿Cómo cuesta volver? Es como que uno queda medio en un limbo y de golpe tiene que volver a rearmarse y a rearmar redes. Bueno, vos por ahí
tu ámbito y ahí tan al sur, a encontrar colegas y uno a encontrar otro norte también, porque son cosas que te desestabilizan mucho. Y creo que nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Esto, que cuando hay algo que tiene que ver con el hijo, bueno, es como que es una pausa que se pone. Sí, sí, yo cuando venía para acá pensando en esto, pensaba eso, ¿no? Situaciones esta, que puede ser un tema de salud también, que muchas personas, más allá de que sea musicoterapeuta o no, esto, ¿no? Los sacudones que te da y que te hacen repensar estas cuestiones. En mi caso fue algo lindo, fue la maternidad, pero también tengo colegas que por ahí no son del área de musicoterapia y lamentablemente hace poco pasaron situaciones de salud y están en diálogos así, dicen, no, a partir de ahora voy a agarrar y voy a hacer esto, y voy a decir, loco, qué garrón que tengamos que pasar por esto para decir a partir de ahora voy a cobrar los feriados, por decir algo, no sé, qué sé yo, o me voy a tomar vacaciones, cuando en realidad es un derecho, o sea, ¿no? Así que bueno, sí, coincido. Me encanta esta conversación porque nos hace pensar, ¿no? Si son problemas de autoestima personal, ¿no? Que uno no se toma el derecho a las vacaciones, o el derecho a pararle el carro a un jefe, o el derecho a cobrarle más a un paciente hasta cuando es privado, que uno lo piensa 24.000 veces, le aumento, no le aumento, ¿no? ¿Cuánto valgo yo para cobrar esto o esto otro? ¿No? Digo, nos interroga acerca de nuestra autoestima, de nuestra propia valoración como profesionales y a la vez, cuando lo podemos compartir, se instala como un problema de la comunidad profesional y como un problema social, ¿no? En relación a la musicoterapia, que es cierto que compartimos este problema con tantas otras profesiones, en relación a temáticas de género, si las mujeres podemos tener la misma estabilidad que los varones o no, en relación a nuestras elecciones de pareja también, ¿no? Es todo un tema, si tenemos compañeros que están dispuestos para acompañar a una profesional, aparte de una madre, ¿no? Y quedarse en casa cuando puedan, ¿no? Y no que nos tengamos que quedar nosotras. Digo, me parece que nos interrogan un montón de aspectos, tanto individuales como sociales, ¿no? Una construcción social que es interesante, que también podamos conversar en estos espacios, ¿no? No, por eso me parece genial que salgan las preguntas que son auténticas de la vida y del trayecto profesional de cada uno, porque si no siempre se mantienen como invisibilizadas estas cosas y quedan del lado de lo personal de cada uno y no como un problema que es social, ¿no? Que es colectivo. Hola Laura, apareció una Laura. Laura, ¿apareciste porque tenías ganas de comentar algo? Hola, no, sí, estaba escuchando y a mí siempre me llegan las reuniones, pero nunca puedo. No sé cuándo fue la última que no pude estar, pero bueno, la verdad que me hizo muy bien escucharte porque me siento identificada, no me siento sola porque uno se siente muy solo. Es una profesión que, viste, llegás y dale, anda con la guitarrita, tocale un poquito que ellos se entretienen. Me ha pasado de estar en un centro de día y que me juntan todos los grupos y me dicen, vos tocale la guitarra, que ya está. Y uno se siente que no vale nada, ¿viste? Eso es un payaso que viene a entretener y nada, bueno, ahora, bueno, ya no me está pasando, pero me costó años, y, viste, uno se deja atravesar por los sentimientos, que es inevitable y te da lástima, y bueno, y después también con los papás, que es otro tema, viste, se te vienen con esas historias y se te agarran como una garrapata y, viste, y uno también se identifica con sus propias historias y bueno, de a poco yo me fui armando
una coraza necesaria que me costó y bueno, la sigo trabajando, ¿no? Pero nada, gracias por contar tu experiencia y bueno, así animarnos entre nosotros a crecer, así si se da otro trabajo, porque también cuando se dan propuestas, uno tiene mucho miedo de volver a empezar, ir a un lugar nuevo y cómo me van a recibir. Hay que animarse a los cambios, de perder los miedos. Sí. Yo pensaba, me hago ahí con un hilo conductor con lo que decías, Laura, y pensaba si una situación crítica que atravesamos los musicoterapeutas y un aprendizaje necesario dentro de lo que implica nuestra disciplina en cuanto a lo humano, a lo sensible que se pone en juego en nuestro hacer, digamos, y es como la dosificación de la energía en los distintos ámbitos de trabajo, ¿no? Como que a mí durante mucho tiempo me hizo la pregunta, no quiero trabajar en tantos lugares al mismo tiempo, ¿no? Con tanta gente, no quiero, no me hace bien, es como una puesta de energía en cada uno de esos lugares o con cada una de esas personas que me representaba un montón, y pensaba en esta coraza, ¿no? Que vos decías, que es necesario, ¿no? Poder como, bueno, aprender a dosificar la energía, pero también entender o pensar, ¿no? Si no hay algo de crítico puesto en eso, en tener que repartirnos entre tantos lugares, en lo laboral. A mí por primera vez me va a pasar ahora que voy a empezar en un solo lugar a trabajar, ¿no? Y digo, lo pienso como algo maravilloso. Estoy viviendo en Estados Unidos, nada que ver, pero Claro. voy a empezar una maestría en la universidad. Estoy feliz, es como una oportunidad que, más allá del desafío, ¿no? Y lo nuevo y qué sé yo, me, me voló la cabeza decir, "Ah, voy a estar solo en un lugar". Y digo, bueno, ¿cuánto de eso, no, hay que también poner sobre la mesa para por lo menos decir, bueno, esto es algo que también tenemos que aprender o entender cómo funciona? Porque, viste, uno va y se dedica y demás, y a veces llegaste a tu casa y no tenés un resto más para nada de todo lo demás que hace a la vida de una persona, ¿no? Porque tenemos naturalizada la pluriasistencia. Tremendo. O sea, yo pasé por todas las edades. O sea, cuando tuve que En el llenar mi mismo momento. currículum, claro, cuando tuve que llenar mi currículum dije, ¿qué no hice? O sea, ¿qué no pongo? Y obviamente estoy súper agradecida de lo que hice porque es aprendizaje, pero hasta que podemos llegar a la especificidad o podemos decir, bueno, che, acá, y gozar de decir tengo un solo trabajo o dos, como el resto de varios de los restos de los mortales, que más o menos tiene uno o dos trabajos, hice de todo, o sea, desde atender Bueno, un pero esto es pasillo. parte de la precariedad laboral. Bueno, sí, claro, pero digo, está El naturalizado, pluriempleo es ¿no? se debe Y bueno, al pero escaso sueldo. si sos musicoterapeuta tenés que hacer así. Y vos decís, pero ¿por qué? Pará, ¿por qué? Digamos, no es una condición. Yo O me sea, por había lo menos, quedado pensando, No, claro, no es algo natural, justamente, no claro, o es algo sea, natural, son las por lo menos condiciones. que nos podamos hacer la pregunta. hola Débora, apareció Débora porque quiere decir algo seguro. Yo me quedé pensando en algo que dijiste al principio, Laura. Mencionaste cosas que en la facultad no se ven. No. Y me quedé haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Qué cosas vos en tu trayectoria te diste cuenta que en la facultad no vieron y, y te parece importante que vieron? Porque yo hace muchos años que vengo proponiendo una materia que se llame gestión laboral y profesional, ¿no?
Ya ustedes... Bueno, no sé si Débora quería decir algo, pero a mí me parece súper importante que las personas que salen a la calle a querer ejercer cualquier tipo de profesión sepan cuáles son las opciones en las que nos vamos a insertar. Por ejemplo, si el monotributo es el porcentual más grande en el que, digamos, las personas que nos dedicamos a la salud estamos, no puede ser que vos salgas y no sepas exactamente de qué se trata la forma en la que te van a contratar. O sea, es una locura porque te tenés que volver experto en ese tipo de cuestiones, no sabes nada del seguro, no sabes la matrícula, no sabes el registro, no sabes el certificado de ética, no sabes hasta que te llega el título, las obras sociales, o sea, no sabes nada de las obras sociales, lo que te piden, lo que no te piden, que la FIP, o sea, hay un montón de cuestiones que tenés que aprender. En el mientras tanto, estás aprendiendo a encontrarte por primera vez con los pacientes, con la familia, con la institución, con el jefe, con los compañeros de trabajo. Un estrés. Entonces, digamos, y más allá de que, como coincido en que hay pues, un montón de cuestiones personales que hacen a las formas en las que vos te enfrentás a todo eso, yo creo que hay cuestiones instrumentales. O sea, las cuestiones de las obras sociales, más o menos, más allá de que cada obra social tiene sus vericuetos, es algo que tenemos que saber manejar como profesionales de la salud. No puede ser que lo aprendas a los ponchazos porque un colega te dice más o menos cómo lo tenés que hacer. Porque te interpela la inteligencia, Bueno, básicamente. Laura, te convoco a armar el curso de recién recibido. Hay colegas que lo han hecho en solidaridad porque es terrible. Es desesperante realmente, y nosotros, Caro, vos lo sabés, en ASAM hemos hecho muchas cosas de estas características, incluso hemos instruido en lo que tiene que ver con los seguros, hemos instruido en lo que tiene que ver con el registro, con la matrícula. Salen y dicen, ¿qué tengo que hacer ahora? O sea, es como cuando los bebés empiezan a caminar y salen así. Claro, me parece que es una muy buena propuesta. O sea, a mí me parece genial que las asociaciones respondan a este tipo de demandas porque como dice la contadora, las reglas cambian todo el tiempo. Entonces, todos los años cambian las reglas y que las asociaciones puedan como informar y actualizar a estudiantes y socios sobre estas temáticas que cambian cada año. Me parece que está re bueno. Pero me parece una muy buena propuesta, Lali, ¿no? Para esta, bueno, yo siempre la pensé como una materia que se llame gestión, porque me parece que tiene que ver con, desde el posicionamiento profesional, los derechos laborales, cómo encarar un proyecto, hasta estas cosas, ¿no? De cómo se arma justamente. Nociones básicas, una noción básica, ¿no? O sea, más o menos, uno no puede entrar en detalle porque no es lo mismo OSDE que Swiss Medical, que OSPA, pero quiero decir, por lo menos salir y saber, encontrarte con cómo se hace una Y en ese factura, qué sé yo. sentido, Lali, para vos, ¿lo considerás como momentos difíciles, como momentos críticos? Dijiste recién la palabra estrés. Sí, sí, porque realmente en un momento, o sea, no solamente somos un pulpo, ¿no? O sea, no solamente tenemos que pensar. En un momento, cuando yo me hice prestadora de OSDE, me dijeron, dame el número de tu secretaria. ¿Tú qué? Porque claro, tengo que ser mi contadora, porque tengo que validar las sesiones con los códigos de token de no sé qué, de hacer la planilla de las asistencias, hacer firmar la planilla de las asistencias, la factura, que cada factura que tiene desglosado porque si es socio directo, socio por no sé qué, O sea, hay que aprender una serie de cosas que cada obra social tiene, en el caso que uno trabaje, ¿no? con esta obra social, por ejemplo, ¿no? A su vez, las planillas, que el seguro, que un montón de cuestiones administrativas que no es solamente la incumbencia profesional de lo que vos haces en la clínica. O sea, y es todo un aprendizaje de la profesión que es en paralelo, ¿no? Que llega un momento, yo cuando llega a fin de mes,
Ni hablar cuando hay que hacer los informes, que cada tanto te piden un informe y está bien, forma parte de la profesión. Pero quiero decir, o sea, que el informe este, que el informe el otro, que la planilla y la FIP, y que la FIP, y que este, y acá pagamos ingresos brutos, que el ingreso bruto, que... Y en el momento digo, yo le tengo que pagar a alguien que sepa hacer estas cosas porque yo no, me voy. No. Estás dando un perfil de cómo es trabajar con obras sociales, ¿no? Un musicoterapeuta. No, es tremendo, porque cada vez piden más, yo entiendo por qué lo hacen, a buen entendedor, digamos, yo puedo entender por qué lo hacen, pero digamos, me pongo en el lugar de esta persona que recién empieza, ¿no? Y ni hablar cuando viene esta familia que tiene 7 terapias. Multipliquemos eso por 7. Entonces viene la familia con un toco de papeles así y te pide a vos el toco de otro de papeles. Y nosotros también estamos acompañando a esa familia. Entonces yo no estoy solamente haciendo mi trabajo en el consultorio, yo estoy acompañando a una familia. Entonces también ese conocimiento que puedo tener de un montón de cosas es también sentarme con esa familia y acompañar este proceso. De entender de alguna manera cómo todos esos papeles que piden, tienen que ver con un desgaste sistemático que están haciendo. Acá hay otro capítulo que no da para esta conversación, que tiene que ver con un desgaste sistemático de vulnerar los derechos de la persona con discapacidad, de una de las obras sociales provinciales que no cumple con el pago de las prestaciones. Yo no sé si vale cambiar de tema, no sé si Débora quería comentar algo, porque ya estamos medio ahí, media. Hola chicas, ¿me escuchan ahí? Porque estoy desde el celu y hago lío, aprieto cualquier botón. ¿Cómo están? Bueno, qué placer verlas, hace mucho tiempo que no veo a muchas y me enteré de esta charla 8:05 cuando Lali me mandó, así que bueno, me encantó sumarme, mientras tanto estaba bañando a los nenes y demás, y bueno, por eso estuve ahí un poco desconectada, pero con los auriculares, terminando de prepararlos. Y bueno, la verdad que es súper interesante lo que cuenta Lali. Yo me vine cuando terminé la carrera, me vine para Ramallo, acá provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia de Buenos Aires, capaz que muchos conocen. Es una ciudad relativamente bastante chica y, y bueno, resonaba con muchas cosas que cuentan. Para mí sí, me siento bastante sola. No hay musicoterapeuta, soy la única. En esta charla me reí y me emocioné, ¿no? Así que bueno, interesante. Yo soy de llorar, ya sabe Lali. Pero me emociono porque actualmente estoy pasando por una enfermedad crónica donde no me deja trabajar de la misma manera y justamente tuve que derivar pacientes y yo trabajo acá en mi espacio particular propio en el consultorio y tuve que derivar pacientes y justamente no hay musicoterapeutas. Entonces, bueno, ahí tratando de llamar a gente de la zona, que obviamente, como dice Lali, tampoco es tan fácil que puedan viajar porque tienen sus familias, porque ya tienen muchos trabajos y en diferentes lugares. Entonces también pasa esto de la conexión que uno tiene con las familias, ¿no? De esos nenes que vienen y te dicen, pero bueno, si sabes de alguien que pueda atenderlo, además uno sintiéndose como en esta situación de culpa de abandonarlos, todo bastante difícil porque acá nos conocemos la mayoría, entonces, bueno, esta familia yo la veo en el súper, la veo en un evento que pasa acá o nos encontramos en el cumpleaños de un primo, digamos, es todo como un complejo y a la vez a muchos los atiendo desde chiquitos y bueno, lo que ahora está pasando, que antes no había, cuando yo me vine, solamente estaba el hospital público y la salita de primeros auxilios, ¿no? Y consultorios particulares de distintos profesionales, pero todos de manera individual. Fonoaudiólogos, psicólogos, kinesiólogos, bueno, todos psicopedagogos, muy pocos cuando me vine y ahora se armaron muchos equipos y grupos. Y también se creó una clínica de neurodesarrollo infantil. Entonces, es un montón, por suerte, hay como varias cosas donde también crecieron los números de casos de nenes con distintas patologías y demás. Entonces, bueno,
uno tiene esa posibilidad de que también haya equipos, haya grupos. En uno de ellos me inserté en esta clínica de neurodesarrollo y bueno, pude también derivar ahí a otros nenes, por lo menos a otros tipos de terapia, hasta que haya un musicoterapeuta. También me dieron la posibilidad de poder supervisar un taller de música, aunque no haya musicoterapia, que se pueda generar en algún momento algún taller de música y que al menos yo lo pueda supervisar desde otro lugar. Bueno, entonces estamos ahí con muchas cosas, pero sí como que resueno, ¿no? Con todo esto que es difícil cuando uno se va a otro lugar. Yo no tuve la experiencia de trabajar en Buenos Aires, por ejemplo, porque cuando terminé me vine para acá. Entonces acá tuve experiencias de trabajar en hogares de ancianos, en geriátricos, y al principio en la parte grupal, y después ya cuando abrí mi espacio, junto con mi hermana, que también es profe de baile, entonces yo tuve la posibilidad de armarme el consultorio y demás. Bueno, me puse a trabajar acá, no salí para otro lado, digamos. Me quedé en el pueblo, en la ciudad chica. Bueno, gracias, Débora, y gracias a todas. Me parece que, Laura, hoy abriste Difícil como resumir, ¿no? un Difícil cúmulo resumir, de pero interrogantes que nos dejan a todas pensando, y entiendo que está bueno que haya espacios en donde podamos conversar a partir de situaciones particulares y momentos críticos para cada quien. Sin lugar a dudas, el tema de la red y el tema de trabajo en equipo es como una alternativa fundamental para sobrellevar todas estas situaciones críticas, ¿no? Poder apoyarse en otras colegas de la disciplina, de la interdisciplina, hacer red, animarse a conversar, animarse a hablar, no aislarse, no quedarse con esa sensación de que uno se la tiene que saber todo, entonces no me animo a conversar con otros de lo que me aqueja, de lo que me produce malestar, porque bueno, siempre esta sociedad tan consumista nos hace poner por delante la competencia y eso la verdad que nos hace muy mal, ¿no? No poder juntarnos con otros porque mi rancho, tu rancho, mi teoría, tu teoría, si sos de Assam, si no sos de Assam, qué sé yo, por decir, creo que eso nos hace como muy mal, ¿no? Y no nos damos cuenta que caemos en esa trampa absolutamente mercantilista de dominar territorios y nos perdemos lo mejor, que es armar red emocional, afectiva, apoyarnos. Así que, bueno, celebro cada encuentro, seamos muchas, seamos pocos. Sé que esto lo van a poder ver otros por las redes, coméntenlo, porque nos hace bien apoyarnos unas a otras. Débora, todo nuestro apoyo en este momento que estás pasando. Cualquier gracias. cosa, acá estamos. Eh, Qué Lali, lindo verlas a todas. Lali, muchos éxitos en Gracias. el tercer año Vénganse para el siempre. sur, vénganse para el sur que hay mucho trabajo, ¿eh? El tercer año siempre es el año crítico y el año que nos da como nuevas luces y nuevas oportunidades de Bueno, creatividad. Así que estás por entrar, Lali, ¿estoy seguramente para al entrar? tercer año. Bueno. Gracias, Bueno, Laura, no te sientas Gracias, sola. Lali. Hay del otro lado quienes te pueden acompañar siempre. Lucre, un abrazo, suerte en eso que estás emprendiendo. Patri, un abrazo. Hay un varón por ahí que Luciano no Andrés, abrió su de Tandil. cámara, Luciano, pero bueno, gracias por estar, Luciano, también. Nos despedimos con la música que eligió Lali para compartir, que me parece como muy linda y significativa, si Vero la tiene por ahí. Dice, ¿cómo dice la letra, Laura? Vengo del sur y habla del viento y que está muy orgulloso de ser del sur y que acá se congela la ilusión, dice, no sé. No sé Claro. por qué lo dirá. La semana pasada hizo menos 11 grados de térmica. No sé. Bueno, menos 11 grados. O sea, si lográs resistir a los menos 11 grados y tu deseo descongela, si el deseo descongela esos avatares de la naturaleza,
Quiere decir que Sí, hay sí, mucha energía y mucha fuerza, ¿no? Como sí, sí, sí. decía Lucre, podemos con la energía detenernos, esperar, atravesar, correr, correr, ¿no? Hacer muchas cosas con la energía, así que tratemos de usarla lo mejor que podamos. Ahí está Luciano. Ahí está. Un abrazo, Luciano. Bueno, esta música la dejamos en las redes, no nos despide, ¿o sí? Cántanos, Laura, algo, cántanos una canción de despedida, ¿Les si no. parece? No, a Sí, esta me parece hora. genial, cantanos una No, canción. cantemos todas. ¿Por qué tengo que Bueno, cantar yo cantemos sola? todas, proponenos algo, cantemos todas. Ahí está, Ahí ahí está. está. La logró, a ver. ¿Me salgo? ¿Sale? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Me parece que no pusiste desde mi ordenador. Entonces la escuchamos muy bajito, Caro. Contarles lo que siento, a decirles sin misterios que del sur yo soy señor. Corre por mis venas sangre buena, como la de aquellas lengas que florecen en mi región. Yo soy del sur, donde es noche todo invierno, donde sopla fuerte el viento y se congela la ilusión. Vengo del sur y les digo con mi acento que me siento muy contento de vivir aquí, Señor. Tengo que decirles que esta tierra donde yo ya eché raíces la defiendo con honor. Que me prendo como el molle cuando quieran arrancarme de tu suelo, Santa Cruz. Yo soy del sur, donde es noche todo invierno, donde sopla fuerte el viento y se congela la ilusión. Vengo del sur y les digo con mi acento que me siento muy contento de vivir aquí, Señor. ¡Eso! Nos vemos la próxima. Gracias a todas por estar, por venir. Gracias, Laura. Nos vemos. Un placer escucharte. Ahora se baja la grabación y ya la subo al Facebook de Ignus y te la mando, Laura, para que vos la puedas compartir con quienes quieras. ¿Sí? Gracias. Fuerte abrazo para todos y todas. Chau, chau. Fuerte abrazo para Gracias. todas. Chau. Hasta la próxima. Chau.